Bajo Palabra, con José Elías Romero Apis. Las 7:31 en el tiempo del centro. Todos los viernes hablamos con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis. Normalmente lo hacemos un poco más tarde, pero en esta ocasión le pedimos que se despertara un poco más temprano, porque es importante preguntarle en función de su larga experiencia como abogado constitucionalista y también servidor público en el área de Procuración de Justicia respecto de estas declaraciones que hizo Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y quien fuera comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Bueno, pues él dijo que se había reunido con grupos criminales para hablar con ellos sobre la pacificación del país y que proponía que pues se siguiera esta ruta de diálogo, de acuerdo con los grupos criminales. Vamos a platicar de esto con José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Pascal. Muy buenos días. Pues, ¿qué te parece esta propuesta, Pepe? Bueno, es una propuesta que desde luego contiene algo que a todos nos interesaría y nos agradaría, que sería la reducción o la eliminación de la criminalidad tan desbocada en la que hemos vivido durante ya muchos años en el país. Es decir, estoy hablando de 10, 15, 20 años muy aciagos que hemos vivido en esto y que parece que va creciendo, parece, da la sensación de que se va recrudeciendo. Lo que no nos queda muy claro es, porque quizá nos faltan algunas fichas de información, de conocimiento, es lo siguiente. Desde luego parece una propuesta que debe tener algún fondo. Manuel Espino es una persona inteligente y conoce el asunto. Lo que no nos queda muy claro a quienes estamos fuera del escenario es qué van a negociar en un acuerdo de esta naturaleza, sentarse en una mesa para negociar algo. ¿Qué pueden tener cada una de las partes que pudiera interesarle a la otra? La primera idea que nos surge es, bueno, ya pórtense bien, ya no cometan delitos, y a cambio de ellos, pues ya no los castigo, ya no los persigo, ya no los molesto. No sé si eso le interese a la criminalidad hoy en día. Es decir, están viendo a una autoridad de la ley verdaderamente impotente, que no, que repito, en muchos años no les ha tocado ni un pelo, no les ha hecho ningún daño sustantivo, y tan es así que no han bajado esos índices de criminalidad. Déjame preguntarte esto, Pepe, en esos términos en los que lo planteas, lo contextualizas, más que un acuerdo sería una especie de rendición. Pues sería una rendición de parte de la autoridad, es decir, lo único que les podría dar es una especie de legalización. Ahora, no estamos hablando de una legalización, digamos, de algunas cuestiones. No estoy hablando, por ejemplo, de legalización de drogas, porque eso ni le conviene a los grupos criminales. La droga vale porque es ilegal. El día que la legalice se desploma su precio y se desploma el negocio. Es decir, eso sería inaceptable para ellos. ¿Qué les podrías legalizar? Su libertad. Les podrías legalizar la tenencia de su tierra, de sus bienes, perdón, la tenencia de sus riquezas sabidas, bien sea en tierra, es decir, en bienes inmuebles, en dinero, en otro tipo de cuestiones. Les podrías dar una vía de legalización para canalizarla. Les podrías dar concesiones bancarias, concesiones de tele o radiodifusión, contratos de gobierno. Es decir, ¿qué podrías darles para que su dinero
hoy mal habido, perseguido, afectado en cierta medida, no grande, pero afectado, se pudiera volver lícito, respetable, les podrías dar posiciones políticas, escaños congresionales, gubernaturas, se dice que ya también las tienen, vamos a ver. En fin, ¿qué pudieras darles que les pudiera interesar? Y la otra pregunta, también muy de fondo, es ¿qué pueden dar ellos que le puede interesar al gobierno? De verdad, a los gobiernos que se han sucedido en México en los últimos años, ¿les interesa de veras la reducción de la criminalidad? Porque aquí hay un tercer actor que al parecer no está invitado a la fiesta, que somos los ciudadanos, la sociedad, los verdaderos afectados por este mal. Al parecer, Manuel Espino no ha entregado cartas a ninguno de ellos, es decir, no le ha entregado cartas, según esto, al secretario de Gobernación y a los líderes criminales. Pero a la sociedad parece que no estamos invitados a la fiesta. Pepe, me gustaría preguntarte algunas cosas más sobre este tema. Estamos conversando con nuestro compañero José Elías Romero Apis sobre pues, esta sorprendente propuesta que hizo ante senadores Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, quien también encabezó el partido Acción Nacional hace años. Pepe, otra pregunta que pues sé que es difícil de responder, pero pues yo le llamaría el de parte de quién. Es decir, ¿esto lo hace Espino, en tu opinión, de manera personal? ¿Podemos considerarlo una ocurrencia o habría que tomar en cuenta pues que viene de un político experimentado, un político que ha estado en diferentes posiciones y que además lo hace ante el Senado de la República, unos días después de haber visitado el Palacio Nacional? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, tienes toda la razón, desde luego. Manuel Espino, lo conozco, fuimos compañeros de Cámara, es un político sensato, es un político que conoce de lo que está hablando, repito, conoce lo que nosotros no conocemos, es decir, y de ahí viene, supongo, tu pregunta, ¿de parte de quién? Si quién es el que lo está enviando, quién le ha sugerido la idea. En un mundo delincuencial, en un país criminalizado, donde todo lo que se ha probado ha sido inútil, donde nada ha dado resultado, pues cualquier cosa que te digan, cualquier milagro que puedas esperar, es bienvenido. Ojalá diera resultado esta propuesta de Manuel Espino o cualquier otra que nos pudieran surtir. Y no hay que desdeñar ninguna, es decir, ante esta desesperación podríamos ir probando todas las que nos pudieran obsequiar. Pero, repito, no parece al principio, en primera instancia, en primer rebote, como se dice, que alguien pudiera interesarle. Es como esas propuestas de paz para los países que están en guerra. Y que debemos tener en cuenta que muchas veces los países están en guerra porque quieren estar en guerra. Y que les propongas la paz es casi irrisible. Aquí no estoy seguro que a las partes beligerantes les convenga el RIF. No sé si los gobiernos y nuestros gobiernos y los carteles pudieran estar más, ganar algo con que esto se pacificara. Déjame preguntarte esto, en el sentido que lo estás planteando. ¿No le convendría al gobierno crear condiciones para que se reduzca el derramamiento de sangre? Porque si vemos las encuestas, pues esto es lo que más afecta la imagen del gobierno, por lo menos en cuanto a su desempeño. Es el tema que más preocupa a los mexicanos. No sé si viste la noticia, bueno, hemos visto muchas terribles en días recientes, pero esta imagen de un perro paseándose por un pueblo de Zacatecas con una cabeza
humana en el hocico, pues es una noticia que sin duda le va a dar la vuelta al mundo y que proyecta una imagen pues terrible de un país que ya tenía una imagen deteriorada por esto. ¿No le convendría algo así al gobierno? Desde luego que pudiera convenir, desde luego que pudiera ser un membrete de triunfo, un membrete de victoria muy redituable para él, sobre todo en las épocas que vienen, las épocas electorales. Pudiera ser un triunfo extraordinario, ¿verdad? Y un beneficio indiscutible para toda la sociedad. Ahora, esto sería realmente una solución, sería una tregua. ¿Qué sería? No queda muy claro. No se parece, y esto hay que distinguirlo, Pascal, a aquellos arreglos que hay, digamos, con la violencia política. Es decir, con las guerrillas, con los grupos disidentes en las guerras civiles, etcétera, que a lo que se recurre son a procedimientos de amnistía, a leyes de amnistía, en las cuales se legaliza la disidencia, se legaliza la oposición, repito, se le abren las puertas incluso del poder, forman partido, acceden al gobierno, etcétera. No, aquí es otra cuestión, es decir, da la impresión de que estos grupos basan su existencia, uno, en su ilegalidad, dos, en su violencia, y tres, en sus asesinos. Bueno. Si les quitas la violencia, si ya no asustan a nadie. Pues ahí está este tema muy polémico, Pepe. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entenderlo hasta donde se puede. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.